Cultura y arte de gobernar en espacios y tiempos mexicanos. Nelly Sigaud, Tomás Calvo, coordinadores. Dos mundos, un rey y una patria común. Fray Antonio de Monroy e Híjaro p. 1634 a 1715, Óscar Macín. El Colegio de México. Al entrar en la Catedral Basílica de Santiago de Compostela, todo peregrino admira el altar y capilla mayor, especie de ascua resplandeciente de plata pura y sobredorada. Ahí se ostentan un frontal, un expositor del Santísimo y un camarín donde se yergue la estatua sedente del apóstol, que acoge a quienes proceden de todos los ámbitos de la cristiandad. Muy pocos, sin embargo, saben que el mecenas de ese conjunto barroco espléndido fue un arzobispo natural del Nuevo Mundo, el dominico Fray Antonio de Monroy e Híjar, 1634 a 1715, nacido y criado en Nueva España, donde residió la mitad de su vida. La movilidad interoceánica en la monarquía hispánica no fue excepcional. El imperio de España resultó del trasiego y del intercambio de gente, de escritos y de objetos. No obstante, a los ojos de los europeos la circulación en el sentido poniente-oriente tuvo un carácter acaso más raro por su exotismo e interés. Aquí nos proponemos perfilar la figura de ese prelado pero, sobre todo, poner de relieve su origen y procedencia hispana nueva, así como las implicaciones de esta en el trayecto suyo hacia Santiago de Compostela. El medio familiar. Otro de los rasgos señeros de esa monarquía fue el poblamiento intensivo de largo alcance y vocación urbana. Desde la década de 1540 se percibe ya la armazón de un orden social hispano nuevo, propio de Nueva España. Tal arraigo contribuye a explicar la duración 3 veces centenaria de aquella en el Nuevo Mundo, desde luego superior a la de los imperios francés o inglés. Así tenemos que Fray Antonio de Monroy fue vástago de un tronco familiar de hasta 4 generaciones plenamente asentadas en las Indias. Su línea paterna entroncaba con el mismo Hernán Cortés y la materna con Juan Fernández de Híjar, otro conquistador aunque de origen aragonés. El servicio al rey en magistraturas que suponían la impartición de la justicia, como corregimientos y alcaldías mayores, distinguió la carrera de su abuelo paterno y de su padre, don Antonio de Monroy Figueroa. Pero también al igual que José, otro de sus hijos y demás parientes, se desempeñaron como regidores de la Ciudad de México. Por sí mismos, estos cargos hacían de sus titulares, hidalgos, es decir, nobles de Nueva España con una influencia local considerable. El ejercicio de las armas, tanto como la ganadería y el comercio, actividades de su otro abuelo, el capitán Lorenzo de Mesa Valdivia, señalaron la estirpe materna del arzobispo Monroy. Sin embargo, esta última tuvo por lugar principal de vecindad y asentamiento Guadalajara, capital del reino de Nueva Galicia. Ahora bien, ambas familias se hallaron emparentadas de manera matrilineal por los apellidos Ferafino o Ferrufín y Figueroa, razón por la cual los padres de nuestro protagonista fueron primos. Esta práctica matrimonial o el predominio de ciertos apellidos, en este caso de los maternos, no eran excepcionales. Así solía preservarse el patrimonio dentro de una misma familia. La circulación de hombres, ganados, armas y mercancías por el camino real de Tierra Adentro, también llamado de la Plata, que conectaba la capital de Nueva España con las minas de Guanajuato, Zacatecas y más allá, pero incluso con el occidente neogallego, Guadalajara, hizo de Santiago de Querétaro un sitio obligado de paso. En su origen, 1531, había sido una aglomeración de frontera y conquista de indios indómitos. Un siglo después era ya una puebla constituida, de economía por entonces básicamente ganadera. Estaba habitada por españoles con merecimientos y por indios repobladores de estirpe procedentes de los valles centrales de Mesoamérica. La vecindad en ese pueblo de los Luna Ferrufín y Figueroa, tíos abuelos paternos y maternos del futuro arzobispo Monroy, consta al menos desde los primeros años de ese siglo. También contrajeron ahí matrimonio los padres de en 1631. Él mismo nació en Querétaro el 6 de julio de 1634. 2 semanas después, el día 25, en la fiesta de Santiago el Mayor, fue bautizado con el nombre de Antonio en la parroquia dedicada a ese apóstol, administrada por los frailes menores de San Francisco.
Su padre, don Antonio de Monroy Figueroa, era natural y vecino de México. No obstante, se desempeñaba entonces como juez de caminos. Soltero aún, acogido por los parientes, se habrá instalado de manera temporal en Querétaro, entre otras cosas a consecuencia de la inundación que asoló la Ciudad de México entre 1629 y 1634. Pero como ocupó el cargo de regidor en esa capital a partir de 1635, pudo haber llevado a vivir a ella a su mujer y a sus dos primeros hijos, José y Antonio, al cabo de algunos años. ¿Cuántos? No lo sabemos. Lo cierto es que nuestro protagonista emprendió sus estudios formales en la Ciudad de México cuando rayaba la edad de 11 años. El que su padre fungiera de manera simultánea como alcalde mayor de las minas de Guanajuato y poco más tarde del mismo Querétaro, abona la posibilidad de que el futuro arzobispo haya pasado su infancia en ese pueblo, con el cual la familia se mantuvo siempre vinculada, hecho que no podía sino consolidar la fama y reputación del linaje. En efecto, 3 de las hermanas de Antonio entraron de religiosas en el convento de Santa Clara de Querétaro, Sor Luisa de San Antonio, Sor Agustina de San José y Sor María de la Natividad. En cambio, otras 2 fueron monjas en el de San Juan de la Penitencia de la Ciudad de México, Sor Isabel de San Miguel y Sor Nicolasa de San Antonio. Un hijo varón, José Antonio de Monroy e Híjar, muy probablemente el mayorazgo, y otras 2 mujeres, doña Ángela Monroy e Híjar Figueroa y alguien de quien se ignora el nombre, fueron seglares casados. Andrés, el menor de un total de 10 hijos, fue también fraile dominico, fray Andrés de Monroy Ope. Es importante preguntarse si la familia de fray Antonio era rica. Sobre todo porque esa posibilidad pudiera explicar el carácter fulgurante del trayecto que hizo de el maestro general de la Orden de Santo Domingo en 1677 y más tarde arzobispo de Santiago de Compostela en 1685. Dicho de otra manera, ¿qué capacidad de influencia y de negociación pudo alcanzar la familia en la corte de España o en la de Roma para obtenerle al hijo semejantes promociones? Los indicios con que por ahora contamos de la situación económica de su padre y de uno de sus abuelos hacen de ellos gente de renombre, aunque endeudada y desprovista de caudales de monta. Casi 20 años después de haber contraído matrimonio, don Antonio, el padre del futuro prelado, no había aún podido entrar en entera posesión de la dote de su mujer. No es de sorprender ya que su valor, de 12,000 pesos de oro común, consistía mayormente en escrituras de adeudo que él mismo habría tenido que cobrar. Con todo, los momentos de endeudamiento extremo no deben llevarnos a deducir la pobreza permanente de una familia, dada la escasez crónica de circulante propia de aquel orden social y la existencia de haberes en ganados y en tierras. Así tenemos que, para la década de 1660, los ingresos familiares parecen haber mejorado, ya que don Antonio pudo evidentemente costear no solo las dotes, sino la edificación de una celda para sus hijas monjas en el convento de Santa Clara de Querétaro. Por otra parte, existe la posibilidad de que haya viajado a España poco después, ya que en 1667 le fue concedida licencia para regresar a Nueva España. Ignoro el propósito del periplo. Sin embargo, casi nadie de las Indias viajaba a la península sin detenerse en la corte a tramitar algún favor o merced, máxime que durante esa misma década, según veremos, el desempeño del joven Antonio fue ya sobresaliente. La formación. ¿Cuál fue el ámbito cultural donde se crió y formó el futuro fraile? Los de las Indias fueron reinos donde la patria, es decir la tierra, ya fuera el lugar de nacimiento, de crianza o de vecindad, se afirmó como el referente primario de lealtad a la monarquía. Ese apego al terruño se halló fincado sobre un entramado de redes de familia y clientela cuya cerrada urdimbre fue inversamente proporcional a la inmensidad del espacio geográfico americano. Connotaba un sentido del deber, pero también de devoción religiosa. Como en otras latitudes, en Nueva España la monarquía arraigó en los sentimientos y creencias que el individuo profesaba a su patria, a su linaje, a sus santos, a su rey, a su virgen y a su Dios. Según veremos, fray Antonio de Monroy fue un exponente ejemplar de este sentir y de aquella creencia, mismos que se acrecentaron mientras más alejado se halló de su tierra. Pero, en la hispanidad, el mismo sentimiento podía operar en sentido inverso. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz, 1651 a 1695, la gran poetisa de Nueva España contemporánea de fray Antonio,
reivindicó con orgullo los orígenes vascos de su padre, don Pedro Manuel de Asbaje. Por lo que hace a los saberes que entraban en la formación de las personas, la parcelación y especialidad extremas del conocimiento hoy prevalecientes no nos sirven para entender a sus exponentes de hace 4 o 5 siglos. Esa fragmentación minimiza, y aún falsea, un ambiente otrora convencido de la unidad del saber y de la pluralidad de las lenguas y de las artes que lo expresaban con orden, razón y concierto. Un médico podía ser, al mismo tiempo, gramático y filósofo natural, un jurista habría estudiado filosofía y teología e incluso matemáticas, un matemático conocería la astrología, la música y la filosofía. Tal unidad fue indisociable de una convicción docente profunda que hizo de la enseñanza una práctica medular que comenzaba en el seno familiar. La presencia en este de menores numerosos acentuó la importancia de la instrucción básica impartida en casa por padres, abuelos, tías y nodrizas durante los años primeros de una vida como la de Antonio, que seguramente transcurrió en Querétaro donde aprendería a leer y escribir. Por otro lado, las relaciones con individuos de prestigio y poder fueron una vía de acceso a distinciones, funciones y cargos. A los buenos oficios del padre de Antonio para con el conde de Salvatierra se debió seguramente el nombramiento que este virrey hizo al muchacho, el 18 de febrero de 1645, como alumno en el Real Colegio de Cristo de México. Abierto 7 años antes, eran patronos de los virreyes de Nueva España. Al menos de manera parcial, Antonio incumplía algunos de los requisitos básicos exigidos de los colegiales, ser huérfano de padre y notoriamente pobre, pero además no contaba aún ni con 11 años de edad, cuando los chicos que ingresaban debían tener los 12 cumplidos. En cambio, Antonio sí pudo demostrar ser hijo de legítimo matrimonio, que sus padres y abuelos eran españoles, americanos o peninsulares, y saber leer y escribir. Con su colegio ubicado en la calle de los Donceles, distinguía a los colegiales de Cristo vestir manto morado y portar beca verde. En esa casa, donde vivió por espacio de 8 años, Antonio estudió gramática y latinidad, disciplinas correspondientes al antiguo trivium o trido de las 7 artes liberales en que se fincaba el saber, mismo que se hallaba orientado al lenguaje. Para el resto de los estudios de ese conjunto, es decir, los de retórica y artes, o filosofía, los colegiales de Cristo acudían a recibir las lecciones al cercano Colegio Máximo de la Compañía de Jesús o a la Real Universidad de México, fundada desde 1552. Como había ocurrido durante siglos en la península frente al Islam, fue la necesidad de traducir y comprender las realidades autóctonas del Nuevo Mundo en orden a su cristianización, lo que hizo que la gramática desembocara en la ciencia del bien decir o retórica y en el aprendizaje y traducción de las lenguas indias, antes que en un saber puramente especulativo. Por su parte, el raciocinio se encaminaba a la filosofía natural, es decir, a la cosmología fincada en textos aristotélicos y en comentaristas de ciertos autores árabes. Como método basado en el lenguaje y en el diálogo, la filosofía también se halló subordinada al estudio de ambos derechos, secular y eclesiástico, así como a la teología moral a causa de sus condiciones ética y pastoral. En 1650, Antonio se graduó de bachiller en filosofía, aunque se sabe que también cursó desde entonces derecho canónico y teología, facultades conocidas como mayores, de las que al parecer más tarde obtuvo igualmente el bachillerato. No obstante, su interés por el derecho eclesiástico o cánones acabaría inclinándose por la segunda. En estas disciplinas, Antonio presentó diversos actos literarios y públicos ante gente de saber. En uno de ellos defendió con pericia diversos postulados de teología moral el 7 de julio de 1653. A él asistieron algunos religiosos del convento de Santo Domingo de México a quienes llamó poderosamente la atención la destreza del joven, quien la víspera había cumplido 19 años. Es muy probable que ya antes hubiera entrado en relación con los frailes de esa orden, quienes le invitaron a tomar el hábito de Santo Domingo. Lo cierto es que de hecho lo tomó el 26 de julio, es decir, 2 semanas después de aquel acto académico. Su vocación dominicana parecía nítida en razón de su entusiasmo y deleite por el saber y la enseñanza. Ingreso y desempeño en la Orden de Santo Domingo. La Orden de Predicadores gozaba de gran prestigio, fieles a su vocación original por el debate teológico, así como por la tradición tomista de búsqueda de la armonía entre fe y razón.
Tanto en la península como en las Indias los frailes dominicos habían contribuido de manera sustancial a establecer nada menos que las condiciones de legitimidad del dominio de la corona de España sobre el Nuevo Mundo, a moderar los abusos contra los indios y a discutir acerca de la licitud de la guerra. Llegados a Nueva España desde 1526, los dominicos habían tenido a su cargo la evangelización de las poblaciones autóctonas sedentarias localizadas al sureste de la Ciudad de México, partes del Arzobispado de México y de la Diócesis de Puebla, además de las de Oaxaca, Chiapas y Guatemala. Un siglo después contaban con 5 provincias con sedes en México, Puebla, Oaxaca, Ciudad Real de Chiapas y Guatemala, y con cerca de 60 casas convento. Su desempeño como docentes predicadores, teólogos, juristas y lingüistas corrobora el hecho de que la religión, el derecho y la lengua se identificaron entre sí y siguieron una misma evolución. Por ejemplo, para los años del ingreso de Antonio de Monroy en la Orden de Santo Domingo, la imagen del rey en la mente de los pueblos indios cristianizados por aquello se hallaba ya estrechamente vinculada con la noción de justicia y con el recurso a ella como principal atributo de la realeza. Un año después de tomar el hábito, es decir, en 1654, Antonio profesó en el convento imperial de Santo Domingo de México. Consecuente con la vocación religiosa del joven fraile mediante la vía del estudio, en mayo de 1655 Fray Luis de Cifuentes, a la sazón provincial, destinó a Antonio a ingresar como estudiante en el colegio de Porta Coeli. Los dominicos lo habían erigido y establecido en la capital de Nueva España desde el año de 1603 con el fin de formar en él a sus miembros, pero también de preservar, ahondar y transmitir su instituto religioso. Se ubicaba en un costado de la Plaza del Volador, muy cerca de la Real Universidad. Al cabo de un año, Fray Antonio fue designado conciliario o consejero del rector. También le fue confiada en dicho colegio, durante un semestre, la lectura del curso de Filosofía Natural, lo cual le sirvió de incentivo para prepararse y participar en un concurso de oposición para el magisterio de estudiantes. Fueron meses de trabajo arduo, ya que al mismo tiempo se dispuso para ordenarse de sacerdote. El arzobispo de origen gallego, Pontevedra, don Mateo Sagá de Bugueiro, por entonces recién llegado a México, debió conocer bien a Antonio. Este defendió diversas cuestiones y materias, presumiblemente filosóficas, en un acto literario dedicado a ese prelado, quien lo ordenó finalmente el 23 de septiembre de 1656. Muy pronto, sus superiores le concedieron licencias para confesar y predicar en el colegio de Porta Coeli. Durante el concurso de oposición al magisterio de estudiantes ya mencionado, se hizo leer a Antonio en presencia de varios sinodales quienes, tras oír sus respuestas y las de sus opositores a las réplicas, lo eligieron por tal maestro el 24 de junio de 1657. El magisterio en Porta Coeli consistía en defender casi todos los días, durante un año, algún caso de teología moral, así como en leer las lecciones de filosofía a los colegiales. Pronto se puso de manifiesto que sus dotes no solo eran docentes, sino también administrativas y pastorales. 3 años después, en febrero de 1659, el provincial de los dominicos de Santiago de México designó a Fray Antonio como su secretario y como notario apostólico de la provincia de ese nombre. Ese mismo verano, el arzobispo Sagá de Bugueiro le concedió licencia para predicar y confesar en todo el arzobispado de México. Sin embargo, a partir de la década siguiente, Fray Antonio de Monroy dio vivas muestras de que el núcleo de su vocación por el saber radicaba en la teología, es decir, en el empeño por alcanzar en esta vida, por medios racionales, naturales y de fe, el conocimiento de los misterios divinos. Por espacio de 6 años, entre 1660 y 1666, combinó la docencia con la escritura sin dejar de participar en actividades del gobierno de su orden, leyó en sustitución las cátedras de prima y vísperas de teología de la Universidad de México, escribió alternativamente sobre teología escolástica, moral y positiva. También se desempeñó como socio del provincial y como profesor de teología en el convento de Santo Domingo de México. Al parecer, Fray Antonio se inclinaba por los estudios de Sagrada Escritura y por esta causa la provincia de Dominicos de México le encomendaba presidir los actos literarios que tenían lugar en ocasión de los capítulos de la orden. Desafortunadamente, no se conoce ninguna de esas obras.
Recordemos, no obstante, que el problema central del pensamiento filosófico y teológico en aquel momento se situaba en el terreno de la conciencia, ahí donde las personas construyen juicios morales acerca de lo bueno y lo bello, de lo verdadero y de lo justo. Su principal formulación en Nueva España se hacía eco de una cuestión por entonces relevante en el pensamiento europeo, que las realidades humanas se interpretaban a partir de la distinción entre naturaleza y gracia divina. ¿Cómo encontrar y justificar una vía intermedia entre el poder pleno de Dios y la libertad humana que permitiera distinguir el bien del mal? Teólogos, canonistas y predicadores enseñaron que había un espacio que Dios había determinado mantener libre para que el hombre pudiera ejercitar su inteligencia. Reconocido ese lugar como lo propio del ser humano, se suscitó el problema de los márgenes para el ejercicio libre de la inteligencia. Esta doctrina, llamada probabilismo, había sido expuesta originalmente por el dominico Bartolomé de Medina, 1580. Mantuvo el principio de incertidumbre para apreciar las cosas humanas y de la naturaleza. Ya sea que se la defendiera, refutara o matizara, la doctrina alcanzó vigencia en los medios académicos de México de mediados del siglo XVII. Uno más de los temas teológicos entonces vigentes, sobre el cual hubo opiniones y hasta escuelas diversas, fue el de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Incluso rebasó los cauces doctrinales, ya que reanimó la literatura mariana y suscitó una moda en la que los poetas tomaron partido por la Virgen. Por su parte, la corona había hecho jurar la defensa de ese misterio en las Cortes de Castilla de 1618 y 1621. Proclamar un catolicismo inmaculista suponía incorporar la no contaminación de la herejía como quinta esencia de la monarquía española. Para la segunda mitad del siglo, la defensa de la Inmaculada constituyó uno de los pilares de la política de conservación de las posesiones del rey católico, subsiguiente a la fase hegemónica de confesionalismo militante, que había estado sobre todo al amparo de la Virgen del Rosario. En cada latitud del mundo hispánico, el culto de la Inmaculada encontró expresiones y ritmos diferenciados. Recordemos también la querella relativa al patronato de España, que encendiera tantas pasiones entre 1617 y 1630. En ella, los dominicos tomaron partido por Santiago Apóstol frente a los carmelitas y jesuitas, quienes apoyaban a Santa Teresa de Ávila. La victoria de los santiaguistas fue así, en parte, también de los frailes predicadores, de los cuales ninguno había sido canonizado en aquel primer tercio del siglo XVII. Un cuarto tema, esta vez local, alcanzó un relieve inusitado y creciente, el culto a Santa María de Guadalupe a partir de la publicación en 1648 del relato del clérigo Miguel Sánchez, el primero acerca de las apariciones y del origen milagroso de la imagen mariana fuente de aquel. En 1666 una serie de averiguaciones recogió información que probara dichas apariciones de Nuestra Señora al indio Juan Diego, acontecidas el año 1531 en la cuenca misma de México, es decir, una década después de la conquista de México, Tenochtitlán. La imagen de una Inmaculada de rasgos autóctonos se habría impreso en la tilma o manta que Juan Diego vestía a modo de capa. El lienzo fue venerado desde entonces en su santuario de Tepeyac, en las afueras de la capital de Nueva España, y los indios preservaron su recuerdo. Como resultado de las indagaciones mencionadas, el culto guadalupano llegó a constituirse en la expresión por excelencia de la reivindicación del Reino de Nueva España en el concierto de la monarquía católica. En su libro Origen milagroso del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, México, 1666, aunque fue publicado de manera póstuma en 1675, otro clérigo mexicano, Luis Becerra Tanco, llegó a proclamar que en virtud de las apariciones de la Reina del Cielo en tierra mexicana, aquel reino había sido incorporado a la monarquía de España no por accesión directa, sino por agregación, es decir, mediante un legado propio traído nada menos que de lo alto. Según veremos, fue el culto a la Virgen de Guadalupe de México la prenda sagrada más elocuente de que echó mano el futuro arzobispo Monroy para permanecer en comunión espiritual con su patria, para manifestar ser natural de Nueva España y robustecer su procedencia de las Indias. Es, así, más que probable, que la docencia y la escritura de Fray Antonio hayan tocado alguno de estos temas. En febrero de 1663 se graduó de licenciado y doctor en teología por la Universidad de México y de presentado o bachiller por su orden en la misma facultad en 1665.
Sus esfuerzos se vieron coronados por la designación que se le hizo en 1666 como rector del Colegio de Porta Coeli, cargo que ocupó durante 2 años. Por esos días tuvo también bajo su responsabilidad la escritura del sermón para las exequias que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de México celebró en el convento de Santo Domingo de esa capital en honor del rey Felipe IV, fallecido el 17 de septiembre del año anterior. En su calidad de patrón de la universidad y en nombre del rey, el 15 de abril de 1668 el virrey Marqués de Mancera designó a Fray Antonio catedrático propietario de Santo Tomás de Aquino. Bajo este nombre, dicha palestra universitaria tenía por fin el comentario y glosa de la Suma Teológica de aquel autor, obra maestra del pensamiento teológico y filosófico de Occidente. Como premio a semejante distinción, pocos días después, el 20 de abril, la provincia de Santiago de México otorgó a Fray Antonio, en nombre del Padre Maestro General, patente de maestro en teología. Esto suponía que podía preparar la defensa pública que le habilitaría para recibir ese título académico, el máximo otorgado por la orden. Tomó, pues, posesión de la cátedra de Santo Tomás el 27 de abril de 1668. Lo hizo en la sala universitaria de claustros ante el virrey, el rector y conciliarios, su orden dominicana y lo más lúcido de México. Habiendo profesado la fe, guardó los estatutos y juró defender la doctrina de la Virgen María, subió a la cátedra y expuso un texto en señal de posesión de ella. Poco después concluía el periodo de rectorado de Fray Antonio en Porta Coeli. En razón de su buen desempeño y de lo mucho que su nuevo nombramiento de catedrático universitario en propiedad contribuía a ilustrarlo, el provincial dominico le nombró regente segundo del colegio, donde sirvió todavía por más de 1 año. 2 años más tarde, el flamante catedrático defendió su magisterio ante sinodales de su orden quienes, tras replicarle, le concedieron por unanimidad el título de maestro en Sagrada Teología el 8 de abril de 1670. No por ello quedaron a la saga sus actividades de gobierno en la provincia de Santiago. Meses después de aquella ocasión, el provincial le nombró regente primero del convento de México. Por otra parte, en el capítulo del 26 de mayo de 1671 fue elegido definidor por 8 votos. Consecuentemente, el definitorio lo nombró compañero y secretario del provincial. Por si fuera poco, el 25 de junio de ese mismo año Fray Antonio fue electo prior de aquel convento de Santo Domingo con 33 votos, cargo que sirvió durante 2 años. En ese mismo lapso también se desempeñó como vicario del monasterio de religiosas de Santa Catalina de Siena de México. Fue la censura una más de las áreas en que sus capacidades descollaron. Dio su parecer en casos morales arduos y de índole geográfica. También fue consultado en materias del gobierno superior de Nueva España, no sabemos si por los virreyes, por la Real Audiencia o por ambas instancias, mediante la remisión a su censura de libros y sermones. Tal desempeño supuso, además, el oficio de la predicación tanto en la universidad como en la capilla del Palacio Real, sin faltar la iglesia catedral metropolitana en los días llamados de tabla. Travesía Atlántica. Por lo que hace al ejercicio de los oficios de gobierno de la Orden de Santo Domingo, mismos que alcanzaron su culminación en Roma en 1677, conviene destacar aquí aquellos que, en México, dieron lugar a su paso ulterior a los reinos de España. El 27 de noviembre de 1673, el Consejo de la Provincia de Santiago lo nombró procurador en la Corte de Madrid y delegado para asuntos fuera de Nueva España. Sin embargo, no parece haber viajado de manera inmediata a causa de 2 hechos, la muerte de su madre, doña María de Híjar y Figueroa, en marzo de 1674, y no constar testimonio de la exoneración de su cátedra por parte de la universidad antes de ese verano. Lo cierto es que en el primer trimestre Fray Antonio pidió ya licencia al maestro Fray Payo Enríquez de Rivera O.S.A., arzobispo virrey de Nueva España, para emprender el viaje a Castilla en la flota del general Pedro Corbete. El prelado se la concedió sin que nadie se lo impidiese o estorbase y también le ofreció ir acompañado de un criado. Durante la travesía atlántica, Fray Antonio desempeñaría el oficio de confesor del Marqués de Mancera quien, luego de gobernar la Nueva España durante 9 años, volvía a la corte de Madrid. Salió la comitiva de México rumbo al puerto de Veracruz, el 2 de abril. Sin embargo,
Luego de 20 días de camino debieron regresar a la capital a causa del fallecimiento de la marquesa para celebrar sus exequias. Por fin, la flota se hizo a la vela el 3 de julio, tan solo 3 días antes del cumpleaños del padre Monroy, que debió recordarlo en alta mar. A los 40 años de edad, Fray Antonio dejó su patria, a la cual no regresó jamás, no obstante sus deseos vehementes de hacerlo en repetidas ocasiones, según veremos. Encuentro fortuito en la corte. Los biógrafos de Fray Antonio de Monroy conceden una enorme significación a su llegada a Madrid a finales de octubre de 1674. Lo hacen a causa de la confianza y del afecto a él, prodigados por el rey Carlos II en cartas, avisos, peticiones y consultas, cuando fue ya maestro general de la Orden Dominicana y posterior arzobispo de Santiago. Ven en esa correspondencia un trato amistoso y hondo que excede el plano de las relaciones diplomáticas. Consecuentemente, suponen que hubo un encuentro de ambos personajes. Si este se dio, debió tener lugar durante 1675 o a principios de 1676, seguramente mediante la influencia del padre confesor del rey, cargo que, conforme a la tradición antigua de la Casa Real de Castilla, recaía en miembros de la Orden de Santo Domingo. Se trata del lapso comprendido entre la llegada de Fray Antonio de Monroy a España y su salida para Roma en razón de la convocatoria al capítulo general de la Orden. Ahora bien, es sabido que para el joven monarca esos meses fueron de desasosiego, inquietud y pesadumbre. Llegaba el final de la minoridad estipulada, 14 años de edad, en el testamento de su padre, Felipe IV. En principio, concluía igualmente la regencia de su madre, doña Mariana de Austria. Sin embargo, el 6 de noviembre de 1675 la reina obligó a su hijo a posponer su mayoría de edad, hecho que mantuvo el gobierno en manos de la regente. Si tuvo lugar un encuentro del soberano adolescente con el fraile procedente de Nueva España, la relación epistolar subsecuente habrá servido de consuelo al rey durante los meses que aún mediaron hasta el 1 de marzo de 1677, cuando la reina madre fue finalmente apartada de la corte de Madrid. No solo habría sido ese, pues, el arranque de una correspondencia, sino que explicaría el favor real de que gozó la promoción ulterior de Fray Antonio de Monroy a la sede compostelana. No constan hasta ahora testimonios acerca del encuentro, ni un epistolario en forma. Probablemente se hallan en los archivos romanos de la orden o en algún repositorio compostelano. En cambio, si se consignan los favores del rey en alguna correspondencia posterior. Por ejemplo, los biógrafos asientan que Carlos II concedió a Monroy, cuando fue ya maestro general de la Orden de Santo Domingo, título de caballero cubierto y de grande de España de primera clase con honores de capitán general con mando en plaza, distinción que a partir de él parecen haber heredado sus sucesores en el generalato. Un testimonio más de índole biográfica, que en México recogió información desde finales del siglo XVII, consigna haber muchas veces escrito el rey de manera familiar a Monroy, ya como arzobispo de Santiago, consultándole negocios de la corona. En otra ocasión, según ese mismo testimonio, el monarca ordenó que ningún tribunal conociera de las causas judiciales del arzobispo. Maestro general de los dominicos. El origen americano de Fray Antonio de Monroy desempeñó un papel importante en su elección como maestro general de la orden. A consecuencia de que su predecesor, Fray Tomás Rocabertí Ope, fuera designado arzobispo de Valencia, acudió desde España en representación de su provincia de origen al capítulo general convocado en Roma el 29 de septiembre de 1676. La elección no tuvo lugar sino hasta la fiesta de Pentecostés, el 4 de junio de 1677, lo que seguramente permitió a Fray Antonio darse a conocer en la urbe. La pugna en esa asamblea y sus prolegómenos entre los electores españoles y franceses quedó expresada mediante la presentación de candidatos opuestos, pero también por la del padre Monroy de parte de Rocabertí. Su elección casi unánime causó sorpresa en la orden y en el mismo Fray Antonio, quien en principio no quiso aceptarla. Meses antes, el 21 de septiembre de 1676, había también tenido lugar la elección del Papa Inocencio XI, no sin la oposición inicial y la amenaza de veto a su candidatura por parte del rey de Francia y de sus emisarios durante el cónclave que tuvo 2 meses de duración. El nuevo pontífice, favorable a la Casa de Austria, ordenó a Monroy aceptar el cargo de maestro general de la Orden de Santo Domingo.
Su naturaleza de hispano nuevo procedente de las Indias pudo, efectivamente, implicar una cierta neutralidad. 3 años después Fray Antonio pretendió renunciar el generalato. El ambiente romano, favorable a la intriga, debió ser un peso difícil de llevar, sobre todo si se le compara con la quietud del estudio y de la docencia característica de su pasado en México, todavía reciente, por lo cual es razonable suponer que quisiera regresar a Nueva España. Sin embargo, el rey se lo impidió en octubre de 1680. Esgrimió su temor a que las manipulaciones de dominicos de origen francés, contrarias a los intereses de España, alimentaran un embrollo que acabase por inclinar hasta al mismo Papa a su favor. Con todo, Monroy debe haber insistido y parece que hasta dio pasos para nombrar vicario general a Fray Juan de Meléndez Ope. Casi un año después, en septiembre de 1681, Carlos II cedió. Le anunció a Fray Antonio su presentación como obispo de la diócesis de Michoacán. Sin embargo, nuestro protagonista acabó por declinarla. Ignoro por qué razones. Me inclino a pensar que lo hizo movido por su conciencia y sentido del deber. No habría que descartar la posibilidad de que el Papa le pidiera a Monroy su apoyo en uno de los momentos de mayor dificultad frente al rey de Francia. Esto último adquiere relevancia si recordamos que años después, una vez presentado Monroy por el rey de España para el arzobispado de Santiago y favoreciendo el Papa dicha presentación, éste pidió a Fray Antonio seguir gobernando la Orden de Santo Domingo hasta que fuera elegido su sucesor. Consciente de las intenciones de las provincias dominicanas francesas de hacer elegir a un fraile de aquella monarquía, Carlos II pidió igualmente al padre presidir la nueva elección para ver que se eligiera un maestro general español. Lo previno también acerca de la posibilidad de dejarse distraer por el embajador de Francia y por algunos dominicos italianos, so capa de reforma. El monarca también le pidió transmitir su deseo a aquellos frailes electores que fueran vasallos suyos. Sin embargo, no hubo éxito. Salió elegido el francés Fray Antonio Cloche, lo que debe haber disgustado al rey católico. Arzobispo de Santiago. Como advertí al inicio de este artículo, no pretendo hacer una caracterización del desempeño de Fray Antonio de Monroy ni como maestro general de su orden ni como arzobispo de Santiago de Compostela. Por lo tanto, en la última parte me he limitado a seguir dando cuenta de aquellas expresiones que ponen de relieve su origen americano, en particular su calidad de vasallo hispano nuevo y los nexos que mantuvo con su patria y con su familia. Primeramente hay que señalar que aun cuando entró en Santiago el 3 de diciembre de 1686, el nuevo arzobispo decidió tomar posesión solemne en su catedral el día 12, es decir, en la festividad de Santa María de Guadalupe. Había llevado consigo desde México un cuadro de la Virgen ejecutado en esa capital, que le acompañó durante sus años en Roma y más tarde en el Palacio Episcopal de Santiago. Se nos dice que a su muerte en 1715, el cuadro pasó al convento de las monjas mercedarias de dicha sede, en cuyo coro se conserva aún. Otros cuadros de la Virgen mexicana distribuyó el arzobispo Monroy por su arquidiócesis, especialmente en conventos masculinos y femeninos de la Orden de Santo Domingo. Sin embargo, fue su deseo dedicar un espacio preeminente de la catedral para un gran cuadro de la Guadalupana que todavía se conserva. Para él, se escogió la reja del coro o en la capilla mayor, debajo del Santo Cristo, que está en dicha reja. De acuerdo con la tradición de las iglesias catedrales, la disposición de imágenes, altares, retablos o capillas no se limitó al aspecto plástico e iconográfico, sino que formó parte de un conjunto de actividades de índole cultural, o litúrgica, y asistencial. En este caso, el repertorio iconográfico guadalupano se vio complementado por la fundación de una fiesta de Santa María de Guadalupe de México que, al parecer, sigue celebrándose. Ella tuvo lugar en septiembre de 1704, cuando el arzobispo Monroy la dotó mediante el depósito de un censo redimible por la cantidad de 22,500 pesos que administraría el canónigo Francisco Verdugo, un mexicano por línea materna que más tarde fungió como testamentario del arzobispo. Los réditos de dicho principal sirvieron para que cada 12 de diciembre se celebrara en la catedral compostelana misa y sermón de media hora, con primeras vísperas y procesión mitrada. El sermón había de predicarse, en honra y gloria de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Además, Monroy quiso dotar unos maitines y vestir a algunos pobres durante dicha festividad.
Fueron dispuestos en diciembre del mismo 1704, cantados y solemnes con música, himnos, Te Deum Laudamus y Benedictus. En esa función se mandaría vestir un hombre y una mujer casados con un niño o niña de pecho y asimismo 6 niños y 6 niñas, los cuales asistirán a dicha función. Para este efecto mandó situar 1.500 pesos en otro censo. La catedral en la que Fray Antonio entró de manera solemne el 12 de diciembre de 1686 había estado en obras desde hacía cerca de 30 años. El baldaquino, el mausoleo ubicado encima de la tumba del apóstol y la capilla pequeña de escalera doble por la que se accede a la estatua del Santiago del Abrazo, estaban ya dispuestos. Buena parte del recubrimiento barroco de la iglesia románica había sido ya también ejecutado, la torre del reloj, la puerta santa, las balaustradas falsas y la puerta real. Bajo su episcopado, la iglesia se enriqueció no solamente con el altar mayor de plata pura y sobredorada ya evocado, sino con 2 grandes órganos que fueron colocados entre 1705 y 1709, con la capilla de la Virgen del Pilar, en que se localiza su propio mausoleo, con la fachada de la Plaza de las Platerías y con el retablo de la capilla de San Pedro ad Portam. Por lo que hace a las relaciones del arzobispo Monroy con el rey, en 1690 se dio un encuentro memorable en ocasión del arribo a España de su segunda esposa, doña Mariana de Neoburgo. El desembarco, ya que no se pudo atravesar Francia a causa de la guerra de Luis XIV con la Casa de Austria en el Palatinado, estaba previsto en Coruña, pero el mal tiempo hizo que las naves tuvieran que dirigirse a Ferrol. Corrían los últimos días de marzo. Como pasaron varias jornadas sin que la comitiva pudiera poner pie en tierra, la reina hubo de recibir a bordo la visita de algunas celebridades, entre ellas el arzobispo Monroy, quien al parecer le obsequió varias jarras para chocolate fabricadas en Nueva España, así como cantidades generosas de él, para beber. Le regaló asimismo algunos pomos de olor, ofrecidos en salvillas de plata de fabricación también indiana. Luego de pasar a Coruña, doña Mariana deseó visitar la Catedral de Santiago y así cumplir un voto ante el sepulcro del apóstol. Monroy la recibió con solemnidad y dispuso fiestas para ella en su iglesia. Enseguida, el arzobispo acompañó a la reina hasta Valladolid, donde entraron el 3 de mayo. Como el rey había hecho noche en Simancas, los encontró al día siguiente. En la capilla del Palacio Real, nos dicen los biógrafos, Monroy veló a la pareja con asistencia del nuncio, luego de ratificar el matrimonio celebrado por poder en Neoburgo, Alemania, a finales de agosto del año anterior. Luego, los contrayentes se trasladaron a la catedral para el Te Deum. Para corresponder a sus finezas, la reina obsequió al prelado 15 varas de tela de oro para el apóstol. Meses antes de ese encuentro, el arzobispo había querido renunciar a su sede y volver a Nueva España, pero el rey lo aquietó de la manera siguiente: he visto vuestras representaciones con toda atención y me ha parecido deciros que podéis estar seguro de mi real ánimo y de la estimación que hago de vuestra persona, y así os debéis aquietar en el intento que habéis tenido de retiraros de vuestro arzobispado. El más sonado intento de renuncia al arzobispado por parte del padre Monroy tuvo lugar, sin embargo, poco antes de la muerte de Carlos II, cuando en 1699 quedó vacante la diócesis de Puebla de Los Ángeles, acaso la más opulenta de las Indias, al fallecer su titular don Manuel Fernández de Santa Cruz. Monroy pidió la sede para sí con el fin de descargarse del peso que tenía de su arzobispado. Pero no lo logró en vista de la oposición de todos. A cuya mitra no pasó, se lee en las glorias de Querétaro. Por haberse empeñado con el rey la plebe, el cabildo y la ciudad de Santiago de Galicia, para que no les quitasen tan grande y benemérito prelado, a cuya súplica accedió su majestad, y celebraron en todo aquel arzobispado su continuación con las más vivas demostraciones de júbilo y alegría, con repiques de campanas y con grandes lúcidas luminarias. El júbilo expresado no parece haber sido meramente retórico ni hiperbólico. El rumor de la intención de Monroy de pasar a las Indias se había extendido por la arquidiócesis compostelana. Don Manuel Navarrete y Ladrón de Guevara, obispo de Mondoñedo, 1699 a 1705, una de las iglesias sufragáneas de Santiago, le dirigió una carta muy elocuente con el fin de disuadirlo. En ella le instó a sobrellevar los trabajos de su iglesia metropolitana.
¿Acaso, le dijo, dejó de tenerlos el venerable señor don Juan de Palafox, en alusión precisa a la sede de Puebla? Sabedor de que el móvil de Monroy era el anhelo de volver a su patria, el obispo le recordó lo de San Pablo: no tenemos aquí patria permanente, sino en el cielo. Más aún, inspirado en el propio Evangelio, le hizo una reflexión sobre el sentido profundo del patriotismo. Nadie es profeta en su tierra. Mas vuestra señoría ilustrísima ya no puede encontrar en su país la patria, porque no siendo ésta las paredes, sino las personas, es forzoso haya otra con el transcurso de tantos años de ausencia, y que la conocida y apetecida no exista en la naturaleza de las cosas, para concluir afectuosamente: el cielo tan cerca está de Galicia, como de Castilla y de las Indias. Mejor asistido morirá vuestra señoría ilustrísima, al lado del santo apóstol, que en alguna venta o navío entre marineros. Una última fuente de contacto con su patria consistió en la presencia de algunos miembros de la familia del arzobispo Monroy. Primeramente sus padres ya difuntos. Todavía en vida de estos, el capítulo dominicano les había concedido una carta de hermandad con la provincia de México desde 1663. De ella derivó, consecuentemente, un vínculo espiritual mediante sufragios como las misas de aniversario por sus almas, celebrados en ambas orillas del Atlántico. De su hermano menor, el dominico fray Andrés Monroy P., sabemos que viajó a España, que visitó al arzobispo en Santiago y que llevó consigo la imagen de la Virgen de Guadalupe ya mencionada como obsequio. Sin embargo, se ignora la fecha del encuentro. Finalmente, cabe destacar la presencia en Santiago de un sobrino del arzobispo, don Antonio de Villaseñor y Monroy, quien vivió con él una temporada de duración y fechas algo inciertas. A los buenos oficios de su tío ante el Consejo de Indias se habrá en parte debido que se le concediese una canonjía de la Catedral de México. Recibió ese nombramiento estando aún en Santiago, al parecer en 1698. Su tío le exhortó a partir enseguida rumbo a México a servirla. Algunas conclusiones. El de fray Antonio de Monroy P. es un caso paradigmático de cómo el arraigo y la querencia a la tierra, entendida como patria, constituyó una de las claves de la lealtad de los reinos de ultramar a la monarquía española. Se era leal al rey, por ser natural de tal o cual territorio. No otra cosa muestran los episodios de la relación entre nuestro protagonista y Carlos II, a quien acude como dispensador de gracias y de favores. Sin embargo, la lealtad es recíproca y el monarca espera servicios por parte del vasallo en función de fines superiores tales como la justicia y el buen gobierno de la corona, de ahí que se niegue a fray Antonio el regreso a su patria. Otra de las claves de lealtad, acaso no menos importante, radicó en la intensidad de las devociones religiosas, sobre todo las de índole mariana. La devoción y el culto a Santa María de Guadalupe, expresión por excelencia reivindicadora del reino de Nueva España en el concierto de la monarquía, compensó a fray Antonio la ausencia de su patria terrenal. Por otra parte, el trayecto fulgurante de fray Antonio parece deberse más, hasta que no se pueda demostrar lo contrario, a sus virtudes, dotes y destrezas personales, que a los haberes de su familia, sin descartar, naturalmente, los mecanismos que intervenían en el valimiento y el ascenso propios de aquel orden social, incluida la posibilidad de que un encuentro temprano con el rey haya resultado determinante para su llegada a Santiago. De acuerdo con la última voluntad de Carlos II, desde un principio el arzobispo de Santiago dio muestras de adhesión al duque de Anjou, nieto del rey cristianísimo, como nuevo soberano de España y de sus Indias. Hizo recaudar dinero para armamento, costeó regimientos y hasta acogió soldados en su palacio durante la Guerra de Sucesión. Los nuevos intentos por parte de fray Antonio de renunciar a su mitra compostelana fueron de otra naturaleza, no esgrimieron ya la vuelta a Nueva España, sino que adujeron su invalidez de medio cuerpo abajo. Sus biógrafos consignan una frase de Felipe V para negarle la renuncia: siga en su arzobispado, ilustrísimo señor, que vale, su ilustrísima, de medio cuerpo más que muchos de cuerpo entero. El rey tenía razón. La edad, autoridad y madurez del arzobispo le habían hecho capaz de plantársele a la corona y de hacer gala de integridad y coherencia. En una carta al marqués de Mejorada en ocasión de la ruptura de relaciones con la Santa Sede en 1709, el arzobispo hizo saber su inconformidad.
En su defensa del poder espiritual del Papa, calificó a quienes asesoraron al monarca de infieles teólogos de su gobierno y a su saber de moderna teología de la corte, lisonjera de su soberano. No parece superfluo terminar suponiendo que a esas alturas de su vida, el anciano fray Antonio meditara en los signos providenciales que a lo largo de su vida le habían llevado hasta Santiago de Compostela, nacido en Santiago de Querétaro, bautizado un 25 de julio, ordenado sacerdote por un arzobispo gallego familiarizado con él, fraile de la provincia de Santiago de México. ¿Debió acaso repetirse hacia el final de sus días? Efectivamente, el cielo tan cerca está de Galicia, como de Castilla y de las Indias.